Bienvenidos al segundo episodio de Dimensión Continental, un podcast en el que queremos promover el conocimiento científico y la ciencia. Yo soy Walter Curioso, vicerrector de investigación de la Universidad Continental, y hoy vamos a conocer una nueva y apasionante historia. Mientras preparábamos este episodio, pensaba en esos primeros momentos en el que la ciencia se hace presente en nuestro día a día, ya sea a través de un libro, un juego o un programa. Y ese es el caso de nuestro invitado de hoy. Cuando era niño y como buen observador, le gustaba ver las reacciones de ciertos elementos en un juego de química. Claro, eso fue solo el inicio de la curiosidad abriéndose paso. Más tarde vendría una colección de libros que lo llevarían a preguntarse acerca del porqué de las cosas. Ya de adulto vendría una inclinación por la docencia, pero las ganas de investigar siempre se imponen y hoy él está aquí para contarnos más sobre los inicios de su carrera, de su historia y también de los hallazgos que vendrían con el tiempo y que lo hacen mantenerse en ese camino. Él es Rafael Miranda y actualmente se dedica a estudiar temas de salud mental, calidad de vida, bienestar y violencia en población adolescente, así como en adultos mayores. Bienvenido, Rafael. Estamos muy gustosos de tenerte en este episodio de Dimensión Continental. Hola Walter, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Como dices, efectivamente, ¿no? El tránsito que tuve en el tema académico pasó por muchos niveles, ¿no? Efectivamente, comencé estudiando ciencias políticas, ahí estudié una maestría en Corea sobre desarrollo internacional, y ahí comencé a irme a las partes de las metodologías o ciencias un poco más duras, como puede ser la estadística aplicada, ¿no? Para terminar con un doctorado en psicología, salud y calidad de vida, ¿no? Es decir, fui por un camino de las ciencias sociales al inicio y poco a poco comencé a saber y reconocer la importancia que tienen las personas en todos los ámbitos. Por eso mi inclinación de conocer un poco más qué hay detrás de las personas, de su raciocinio, de sus tomas de decisiones, de las emociones que experimentan, y por eso me incliné a estudiar mi doctorado en temas de psicología, salud y calidad de vida. Gracias por esa presentación, Rafael, y antes de que nos cuentes más sobre tus proyectos y también para que la audiencia te conozca un poco más, me gustaría que nos hables acerca de aquellas tardes en las cuales leías libros y buscabas el porqué de las cosas. ¿Cuánto ha cambiado el Rafael de esa época hasta ahora? Y si algo se mantiene en el tiempo. Comienzo por la última parte, ¿no? Creo que lo que se mantiene es las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Cuando hacías una mención a la introducción de este podcast, ¿no? Yo tuve un acercamiento muy directo, ¿no? Al tema de la investigación, muy intuitiva al inicio, ¿no? Primero a través de un juego de química que no era mío, era de mi primo, que es 4 años mayor que yo, pero cada vez que lo iba a visitar, ese juego me apasionaba, ¿no? Incluso no me lo quería prestar muchas veces y tenía que pedirle a su mamá que me lo preste sin que él supiera, ¿no? El hecho de cómo interactuar con diferentes elementos químicos y sobre eso ver las reacciones, ¿no? En primer lugar, seguir lo que decía este manual de los experimentos, y una vez que terminé de hacer todos ellos, la intuición científica es ¿qué pasa si ahora mezclo esto con otro, ¿no? Por más que no esté en el manual, ¿no? Entonces, esa curiosidad inicial de la observación, ¿no? De la experimentación, fue un tema muy importante para mí, ¿no? Y otra anécdota, ¿no? Otra historia que marcó mi vida, ¿no? Y creo que alimentó mucho, ¿no? El tema de investigación de ahí para adelante, fue un regalo que recibí de mi madrina cuando cumplía, recuerdo, los 8 o 9 años, ¿no? Me regaló una colección de preguntas y respuestas, ¿no? Una colección de 6 libros, ¿no? Donde básicamente todos los 6 tomos se hacían preguntas sobre temas sociales, culturales, de los países, temas de ingeniería, ¿no? Muy básico para la edad, pero te hacía cuestionarte mucho, ¿no? De por qué funcionan las cosas y qué hay detrás de eso, ¿no? Para mí fue como un despertar, ¿no? Y de ahí la pasión de los libros, ¿no? De conocer, de leer, de investigar, caló muy fuerte en mí y es algo que creo que mantengo hasta ahora, ¿no? Y espero que no cambiar, ¿no?
Y creo que algo que sí cambió, ¿no? Es el tema de focalización, ¿no? Entonces, cuando uno está iniciando, no quiere aprender un poco de todo, ¿no? Y a veces en el mundo de la investigación tú tienes que ya tomar algunas líneas de investigación, ¿no? Está bien conocer un poco de todo, pero si realmente quieres profundizar, tienes que trabajar un punto importante que es tu línea de investigación. Entonces, ahora me estoy focalizando más, ¿no? En este caso, como tú bien mencionas, en entender el tema de bienestar, que es mi línea de investigación actual. Sin duda, Rafael, definitivamente en ese proceso y motivado también por nuestra curiosidad, nos lleva a interesarnos en varias líneas, ¿no? Pero también, como tú bien lo mencionas, nuestros intereses también se van diversificando en el tiempo, ¿no? Y en tu caso, como nos comentas, fue así. Y cuéntanos en esa línea, ¿cómo pasaste de las ciencias sociales hasta este enfoque ya más hacia las emociones, hacia la salud mental? ¿Qué te motivó a realizar ese giro? En la medida que seguía estudiando y también trabajando en temas de ciencias sociales, ¿no? Entendí lo importante que son las personas dentro de cualquier sociedad o institución, ¿no? Al final del día, tanto en el Estado, ¿no? Como en nuestras pequeñas juntas que tenemos, ¿no? Ya sea de una empresa hasta la junta vecinal, ¿no? Toda decisión que uno acarrea o que uno toma tiene como origen a la persona, ¿no? Quien toma la decisión y sobre eso lo implementa. Entonces, comencé a preguntarme, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas motivaciones, ¿no? De estas justificaciones muchas veces de las personas al momento de tomar una decisión o apostar por una decisión determinada, ¿no? Es ahí donde comprendí, ¿no? Que el campo de la psicología te ayuda muchas veces, ¿no? De entender un poco este pensamiento que hay detrás, ¿no? Esas motivaciones que hay detrás, ¿no? Y ahí claramente el tema emocional juega un rol importante. Entonces, ese interés más intuitivo, ¿no? Se vio alimentado, ¿no? Con algunas clases que llevé sobre temas de economía del comportamiento, ¿no? Que tenía que ver cómo las personas toman decisiones no basado netamente en lo que te dice la teoría clásica de la economía, en maximizar su beneficio, su retorno, sino que también tiene en cuenta este lado B, ¿no? Que son las emociones y qué tanto juega, para bien o para mal, en la toma de decisiones de las personas e incluso de las instituciones, ¿no? Es ahí que comencé a trabajar el tema primero de emociones, de ahí de salud mental y ahora de bienestar. Muy interesante, Rafael. Y en todo este tiempo de trabajo, ¿qué hallazgos de estas investigaciones consideras que han causado mayor impacto o hay alguna en particular con la cual nos puedas compartir hoy con la audiencia? Te diría dos cosas, básicamente, ¿no? Dentro de este, como te comentaba al inicio, ¿no? De ir focalizando tus líneas de investigación, yo especialmente trabajo con la cohorte de adolescentes, ¿no? He tenido investigaciones en adultos mayores también en los últimos años, pero creo que el principal, digamos, el principal grupo en el cual me centro mis investigaciones son las adolescentes, ¿no? Y hay dos elementos importantes, ¿no? Primero en el tema de bienestar, ¿no? El tema de bienestar, y creo que este es un tema de transversalización, en el sentido de que emocionalmente, ¿no? Más dentro de la persona, no somos tan diferentes entre nosotros, ¿no? Yo tengo el gran agrado y la gran responsabilidad de trabajar en un estudio internacional donde intervienen y se evalúan en más de 40 países a adolescentes y se evalúa su bienestar directamente, ¿no? Y tenemos países como Togo, Perú, Suecia, y está muy bien representado, ¿no? La heterogeneidad que tenemos, ¿no? Y te das cuenta que en el ciclo de vida de un adolescente, al momento de medir bienestar, hay una tendencia más o menos determinada, ¿no? Uno pone estas líneas de tendencia de todos los países y como que se van agrupando y forman una misma cadencia, ¿no? Donde te dicen que el tema de bienestar experimentado, el bienestar subjetivo, ¿no? Aumenta en los primeros años, ¿no? Y hay un bajón entre los 12 a los 13 años, en todos los países, en unos más que otros, ¿no? Y de ahí vuelve a subir de los 14 para adelante, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Es que hay un tema de los adolescentes en esa edad que es muy importante, ¿no? Porque hay temas hormonales, cambios en su cuerpo, emocionales, que afectan directo al bienestar.
Y en el lado educativo, muchos de esos estudiantes pasan este tema de transición de primaria a secundaria. Dejan de ser los más grandes en un ambiente determinado en primaria y pasan a ser nuevamente los más pequeños en otro ambiente, que es la secundaria. Entonces, esa transición tiene un impacto directo en el bienestar. Entonces, con este tipo de evidencia, ¿no?, ayudamos a las políticas públicas de los diferentes países en, si bien es importante trabajar toda la línea de bienestar, hay que incidir sobre todo en esa etapa de transición, ¿no?, para que este efecto, digamos, que se tiene, ¿no?, sea menguado o sea moderado, ¿no?, y no sea tan abrupto como muchas veces sucede en la actualidad. Y un segundo hallazgo que creo que es de interés de la política pública tiene que ver con la esencia de la medición, ¿no? Y ahí es importante saber que en las tomas de decisiones en las políticas públicas lo que se espera es que sea basado en evidencia, ¿no? Y cuando tú tienes que basarte en evidencia, tienes que tener indicadores, ¿no?, duros, robustos, que te ayuden a medir esas intervenciones o esos elementos que tú quieras cambiar. Entonces, desde Perú, por ejemplo, hemos trabajado mucho con el Ministerio de Educación en desarrollar instrumentos validados que permitan a los tomadores de decisiones evaluar el bienestar y las habilidades socioemocionales de los adolescentes. Ya en sí, ese punto de partida es un gran aporte, ¿no?, porque te permite conocer el estado emocional y bienestar de tus adolescentes, en este caso, para sobre eso mejorar el diseño de las políticas públicas. Es muy interesante, Rafael, cómo los hallazgos que vas encontrando en tus investigaciones, entendiendo más, en tu caso, de cómo perciben los jóvenes su bienestar, puede impactar no solamente en su comunidad, es decir, los niños interactuando con los padres, los maestros, los amigos, ¿no?, pero también que estas investigaciones pueden tener un impacto en política, ¿no? Y esa es otra dimensión, digamos, de el impacto que tiene un proyecto de investigación que va más allá también de generar nuevo conocimiento y llegar en publicaciones en revistas indexadas, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿qué rescatas o qué podrías comunicar a las personas que nos escuchan de estas recomendaciones en específico que puede derivar de un proyecto de investigación y que puede tener un impacto en políticas? ¿Por qué es importante que nuestros proyectos de investigación, más allá de generar datos, de publicaciones, puedan tener un impacto en políticas? ¿Por qué puede ser importante para el Ministerio de Educación? ¿Por qué estos hallazgos pueden tener un impacto en las direcciones regionales de educación o incluso en sectores como la salud, inclusión social, etcétera? ¿Nos podrías comentar al respecto, Rafael? Yo creo que es un tema también desde mi punto de vista ético de la investigación, ¿no? Porque cuando tú haces una investigación, ¿no?, te planteas, ¿no?, qué es lo que quieres estudiar, tu problema de investigación, desarrollas el método científico, tienes tus análisis, ¿no?, resultados, conclusiones. Está bien el paper, ¿no? Es una forma importante, ¿no?, de hacer una difusión de tipo científica, ¿no?, para que otros colegas que están vinculados al mundo de investigación se alimenten o consuman esa investigación y puedan hacer las suyas y incluso puedan seguir mejorando y perfeccionando. Es decir, que la rueda siga girando, ¿no? Pero eso es en el campo de la investigación, que la verdad es un campo bien limitado, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Creo que hay una responsabilidad como investigadores, sobre todo considero en mi caso que trabajo con o estudio personas, de transmitir esa información a los tomadores de decisiones, ¿no? Crear esos puentes en lo que se llama la academia y las instituciones, ¿no? De tal manera, ¿no?, que alimenten estas investigaciones o informen mejor a los tomadores de decisiones a diseñar mejores políticas de intervención. Entonces, no tendría, digamos, desde mi lado, de lo que yo pienso, mucho sentido guardarme esa publicación, ¿no?, y solamente publicarlo, ¿no?, en ciertos espacios, sino que considero que es importante transmitir la información capaz mejor, más procesada, por así decirlo, ¿no? Porque capaz el lenguaje, digamos, del mundo científico puede ser un poco difícil para ciertas personas, pero hacerlo más simple, ¿no?, en pocas palabras, y ayudar a los tomadores de decisiones a decir, mira lo que he encontrado,
mira los efectos que estoy viendo, mira las intervenciones que estoy evaluando y estoy dando cuenta que sí funciona, ¿no? Para que sobre ello ellos puedan tomar esa información, ¿no? Y convertirlo en mejores políticas, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Y creo que ahí, ¿no? No sé si soy la excepción a la regla, porque he tenido muy buena suerte. He tenido los espacios como investigador de tocar la puerta a diferentes sectores, ¿no? Y poder trabajar conjuntamente, ¿no? Te había explicado, por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación. Tuve la oportunidad de trabajar con el MIM, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, trabajando temas de bienestar en adolescentes que viven en los centros de atención residencial, ¿no? Y a partir de esta investigación, ayudarlos a mejorar sus procesos, programas que tienen en los CAR, ¿no? Con los chicos, ¿no? Para que incrementen su bienestar. Entonces, ha habido ese puente, ¿no? Cuando he ido a hablar, conversar, exponer de mis trabajos, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y espero que en otros ministerios también exista esta apertura, porque es un gana-gana, ¿no? Y sobre todo, quien gana es la sociedad en este caso. Sin duda, Rafael, y es muy importante justamente no solamente esta interacción, en nuestro caso, ¿no? De la universidad, de la academia, con los tomadores de decisión, ¿no? Porque finalmente va a redundar en este caso, en la mejora de los estudiantes y en una mejor dinámica también con los docentes, ¿no? Y en esa línea, teniendo en cuenta justamente que estamos en este espacio académico, considero relevante también que nos puedas comentar, basada también en tus investigaciones y en la experiencia internacional, sobre este nuevo rol que podrían tener los docentes, ¿no? En un contexto no solamente de pandemia, en un contexto también donde se ha discutido mucho sobre la salud mental. ¿Cuál es el nuevo rol que deberían desempeñar los docentes y la influencia que tienen los docentes, ¿no? Los maestros en los niños y los adolescentes? Coméntanos un poco más, por favor, Rafael. Claro, Walter. Has tocado un tema clave y súper importante, ¿no? Y tiene que ver con las investigaciones que también hemos hecho, ¿no? Cuando uno evalúa cuáles son los principales elementos, recuerda que mi enfoque es adolescente, ¿no? Que afectan al bienestar de estos chicos o chicas, ¿no? Las investigaciones te dicen que la percepción que tienen los adolescentes sobre el apoyo que reciben de diferentes actores, y en particular de los docentes, juega un rol clave en su propio bienestar. Es decir, ¿no? Este impacto de los docentes no solamente está en el tema académico, en que efectivamente a través del docente, ¿no? Desarrollan estas competencias cognitivas, sino tiene un impacto en su propia vida, en sus propias emociones y en su propio bienestar. Entonces el docente juega un rol clave, ¿no? Y ahí, y justo tuve la oportunidad de hacer un estudio en el marco de bienestar de los adolescentes, mejor dicho, de los maestros en tiempos de pandemia. Nos dimos cuenta que fue un grupo que fue fuertemente afectado durante la pandemia, ¿no? Cuando levantamos investigación cualitativa y cuantitativa, nos dimos con la sorpresa de que este grupo experimentaba diferentes estresores externos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Alta carga de trabajo, ¿no? La pandemia cambió, ¿no? El esquema de hacer pedagogía, ¿no? De la pedagogía tradicional cara a cara a una pedagogía virtual, que muchos de ellos no estaban preparados y tuvieron que prepararse en tiempo récord. Mayor carga laboral, ¿no? No solamente traduciendo lo que estaban haciendo para presencial a virtual, sino también teniendo en cuenta que muchos de los chicos no estaban conectados. Entonces tenía que hacer un trabajo prácticamente de 24 horas, ¿no? Para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Y ellos mismos, ¿no? Como personas, y muchos de ellos adultos mayores o adultos que estaban superiores a los 50 años como promedio, también tenían un miedo de contagio, también sufrían temas económicos, ¿no? Es decir, había una serie de cosas alrededor de lo que pasaba a los docentes que impactó directamente en su propio bienestar, ¿no? Entonces, como parte de las recomendaciones que hicimos de este estudio, es que es importantísimo trabajar con los docentes ahora, ¿no? Para cómo poder autorregular sus emociones,
¿no? Promover su bienestar, porque sabemos que es un vínculo importante con los adolescentes. Pero eso es ahora. Del mismo modo, ¿no? Dentro de las recomendaciones que hicimos, es importante que desde ya los futuros docentes también conozcan estas estrategias. Por eso es importante que desde la formación inicial docente, que estás en las universidades, institutos superiores, ¿no? Escuelas pedagógicas, ¿no? Que forman a estos futuros docentes, el tema emocional, bienestar, ¿no? Psicología del adolescente, ¿no? Sean cursos que ellos tengan que llevar como parte de su carrera. De tal manera que cuando tengan que enfrentarse al mundo ya laboral e interactuar en aula, tengan esa complementariedad en sus funciones. No solo siendo buenos docentes en la parte pedagógica, sino también en la parte emocional y de promoción del bienestar con sus estudiantes. Queda clarísimo, Rafael, que en realidad nos quedan muchos desafíos. Este es un gran tema que es necesario abordarlo más. Necesitamos más investigaciones y con ello también modificar políticas también que beneficien a nuestros diferentes grupos interesados. Sin duda, antes de terminar, Rafael, nos gustaría también que nos puedas compartir en nuestra audiencia. Hay muchos jóvenes que definitivamente se están perfilando en esta carrera y en esta ruta hacia la investigación. Hay mucha exploración, como tú mencionaste, hay mucha curiosidad. Muchos inician con una línea de investigación, ¿no? Y luego existe este cambio de interés por diferentes razones, ¿no? Algunos podrían percibir que estos cambios podrían ser vistos o percibidos como un retroceso, inclusive como algo negativo, ¿no? Y en ese sentido, después de haber asesorado a muchos jóvenes en proyectos y en tesis, y basada en tu experiencia, ¿cómo consideras o cómo deberían tomar nuestros jóvenes investigadores estos cambios de intereses, estos cambios de líneas de investigación? Y finalmente, ¿qué podrías recomendar justamente a nuestros jóvenes en ese camino a llegar a ser un buen investigador? Creo que lo más importante cuando uno comienza a hacer el tema de investigación en cualquier nivel, ¿no? En los jóvenes, por ejemplo, que están estudiando y se enfrentan a la tesis, ¿no? En primer momento, ¿no? Tienes que tener claro que sea lo que sea que quieras investigar, sea un tema que te guste, ¿no? Un tema que te apasione, ¿no? Como siempre digo a mis estudiantes, ¿no? Enamórense de su tema, ¿no? Porque probablemente, ¿no? Como toda relación a mediano plazo y una investigación es así, va a haber momentos en que no puedas más, ¿no? En que quieras tirar la toalla, ¿no? Pero el hecho de conectarte, que es un tema que te gusta, te hace sobreponerte a esa situación o dar la milla extra, dar un poco más de lo que te pide tu asesor o de lo que te pide tu profesor, porque es un tema que a ti te apasiona. Entonces, primero es, busquen un tema que realmente les guste, ¿no? Que realmente digan, este tema me gustaría investigar porque tengo un interés genuino, ¿no? Porque me gusta conocer o me gustaría conocer sobre este tema en particular, ¿no? En segundo lugar, que no le tengan miedo a la investigación, ¿no? Muchos de mis estudiantes, cuando llegan al curso de seminario, ya tienen como un tema de recelo muchas veces, ¿no? Pensando que es un tema muy complejo, muy complicado, ¿no? Yo les digo que eventualmente, como todo, tiene su propio desafío, ¿no? Pero tiene su forma de hacer y tiene su disciplina para hacer, ¿no? Nadie espera que comiences en un punto, ¿no? Y en poco tiempo llegues a estar publicando en ciertas revistas. Pero para llegar ahí, ¿no? Hay un camino que recorrer, ¿no? Y hay una curva de aprendizaje que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, tranquilos, ¿no? Que el tema de investigación, como todo, es algo que se construye a diario, ¿no? Se construye poco a poco. Y otro elemento que considero importante es que hay una necesidad, ¿no? De contar con más investigadores. Tenemos un déficit importantísimo, ¿no? En nuestro país de gente que se dedica a la investigación de forma seria. Entonces, hay un espacio, ¿no? Hay una oportunidad, ¿no? Y a eso invito a todos los jóvenes que están escuchando este podcast, a que si su línea, ¿no? Ya más académica, laboral, va por esa línea, bienvenidos y bienvenidas.
¿no? Porque aquí, como investigador, ¿no? Estamos muy ansiosos, ¿no? De conocer y de tener más equipos para poder trabajar de forma colaborativa. Así que los invito, si es su real interés, ¿no? El mundo de la investigación, ¿no? Apostar por ella y darle bienvenida a este grupo. Excelente, Rafael. Definitivamente el camino de la investigación es todo un proceso en el cual hay que disfrutar este proceso. Obviamente van a haber algunas dificultades que se presenten. La idea es enfrentarlas de la mejor manera y tener pasión por lo que haces, por tu trabajo. Uno más que nadie conoce mejor su proyecto y es importante justamente avanzar y disfrutar ese proceso. Muchísimas gracias, Rafael, por compartir con nosotros tus experiencias, tus sugerencias y tus valiosas recomendaciones que estoy seguro que van a ser muy útiles para nuestros jóvenes investigadores. Muchas gracias, Walter, por la invitación. Ha sido realmente un gusto estar en este podcast y compartir no solo mis investigaciones, sino también espero motivar a más estudiantes y jóvenes investigadores a que se sumen a este tema. Nos vemos. Muy bien, hoy día hemos hablado sobre la salud mental, sobre los roles que todos cumplimos y su impacto en la vida de los niños y de los adolescentes mientras crecen y se promueve su bienestar. Sin duda, investigar sobre estos aspectos nos ayuda a conocer más sobre las emociones y sobre cómo podemos aportar hacia una sociedad con una mejor calidad de vida. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes el dato curioso. ¿Sabías que, de acuerdo a la encuesta nacional de relaciones sociales del INI del 2019, en el Perú, 1 de cada 8 estudiantes no ha ido o no ha querido ir a la escuela por temor a violencia en la escuela? Este hecho, sin duda, puede generar deserción escolar o problemas de aprendizaje en nuestros estudiantes y por ello resulta muy necesario desarrollar programas y más investigaciones de prevención en las escuelas. Recuerden que también pueden seguir cada episodio de Dimensión Continental a través de nuestro podcast Pensamiento Continental en Spotify y en Apple Podcasts. Además, también pueden ver este episodio en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, LinkedIn y también en TikTok. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.